¿Por qué escuchas música repartera? ¿O por qué no lo haces? De eso te voy a hablar en el video de hoy. Si no vives en Cuba, te lo explico rapidísimo. La música repartera es un género musical que surgió en Cuba hace muy poquitos años si lo comparamos con otros géneros más consolidados, que sé yo, el son, la rumba. Pero este género surgió en los años 2000 y ha logrado consolidarse a lo largo de la isla y además últimamente ha logrado traspasar esas barreras marítimas que tenemos y ha llegado a otros países. Es un tema muy interesante y muy polémico, odiado por muchos y amado por otros tantos que dan su vida por él y que lo defienden con toda. Por eso yo me di la tarea de investigar desde sus inicios, su surgimiento, su definición, las letras de sus canciones, sus representantes, para ver qué se cuece en este mundillo, en este metaverso del reparto. Sí, porque esto es un mundo aparte. Esto es otra cosa y en el video de hoy lo vamos a descubrir. Tengo que aclarar que yo no soy profesional de nada, no soy profesional de las uñas, ni del gimnasio, ni del YouTube, ni del reparto, ni de nada. A mí simplemente me gusta aprender y por eso tengo este canal donde voy documentando todos mis procesos de aprendizaje. Si te gusta, bueno, pues quédate por aquí para que en el día de hoy descubras este género musical que a lo mejor no sabías ni que existía y si lo conocías, estoy segura que te voy a contar cosas que no tenías ni idea. Como les comenté, el reparto es un género polémico, muy polémico. Tan polémico como el reggaetón, yo diría. En Cuba existen muchas personas que lo aman y otras que no, que es lo peor. Y ambas personas tienen motivos muy válidos para hacerlo. Y si este video yo lo hubiese hecho hace unos años atrás, cuando también quería ser youtuber, tal vez este video sería de hate, pero ya no, porque yo crecí, evolucioné. El día de hoy vamos a ser neutrales, lo más neutrales posibles. Y lo que vamos a hacer es aprender sobre el reparto, aprender sobre su contexto, porque el contexto importa para entender por qué las cosas son como son. Pero Katy, tú estás ahí, que te habla de un tal reparto, que si repartera, ¿qué es eso? Sencillo, no te compliques la cabeza. Un reparto es un vecindario. En Cuba se le llama así. Existen, por ejemplo, donde yo vivo en Holguín, existe el reparto Centro Ciudad, existe el reparto El Saya, Pedro Díaz Cuello, el reparto Luz. Pero el reparto al que nos referimos cuando hablamos de música repartera no es cualquier reparto, es un reparto complicado, un reparto que a ti te da miedo un poquito ir de noche, ¿sabes? Ese reparto. Es un reparto con el que hay que tener cuidado. En estos repartos, digamos, conflictivos, vivían jóvenes que empezaron a fusionar la música cubana con el reggaetón. Sí, la música cubana. Porque por si no lo sabían, la clave que se utiliza en la música repartera es la clave de la rumba. El reparto utiliza la síncopa, que es un tiempo musical muy pero que muy característico de la música cubana. Y a mí esta combinación me parece fascinante, porque a mí nadie me puede decir que el reparto no se te vea como si fuera un chicle en un zapato en la cabeza. El reparto tiene eso. Es una música contagiosa que a cualquiera a las 12 de la noche en una discoteca lo va a bailar, por mucho que diga que no le gusta, lo va a bailar. ¿Dónde está lo polémico? Las letras. Pero eso lo vamos a ver más tarde porque yo les voy a leer unas letras que son, mira, una joyita. Y pues esa mezcla tan particular del reggaetón con ritmos cubanos es lo que dio a luz a lo que hoy conocemos como reparto. Y entre los primeros precursores del género tenemos que mencionar a Elvis Manuel, el creador del tema La Tuba, una canción no muy compleja donde él utiliza el término tuba para referirse a su miembro y en ella relata cómo su miembro se rompe en varios pedazos, en menudos pedazos, no sé, cosas de Elvis Manuel. A mí no me miren, yo no voy a decir nada. Sin embargo, el principal representante de este género es el Chocolate, eso no hay duda alguna. El Chocolate es el tanque de este género, como él mismo se hace llamar. El tanque significa como que, no sé, como que es la tiza, como, no sé cómo explicarlo en un lenguaje no cubano. Es como que es la talla, lo más grande, no sé. Ay, no sé cómo explicarlo, pero él es el tanque. Él es el tanque, eso ustedes lo tienen que tener claro. El Chocolate creó himnos en nuestro país como lo son Guachineo y Bajanda, solo por mencionar algunos. Te voy a leer Guachineo porque yo creo que Guachineo fue un antes y un después en la música repartera. Antes se conocía, pero yo creo que las canciones que hicieron, que le gustara o que al menos todo el mundo conociera qué es el reparto, fueron Guachineo y Bajanda. Desde mi perspectiva, así fue. Esto merece ser leído y analizado. Dice así:
El experimento 2. Unique. Único en inglés. Pero también creo que hace referencia a DJ Unique, un productor. Ya regresó el criminal. La otra vez me pegué. Y ahora voy a volverme a pegar. Esa es la primera estrofa. Como pueden ver, el autor hace referencia a sí mismo como un criminal. Y no sé si lo hace de manera figurativa o realmente refiriéndose a los cargos que pueda haber enfrentado. Hace referencia a un evento pasado en el que él se pegó. Pegarse significa que sus canciones se escucharon. Es decir, que hay un precedente a esta canción donde el chocolate se pega. Si alguien sabe qué canción fue, por favor que me lo deje en los comentarios porque no tengo ni idea. Y procede a hacer un avistamiento al futuro con tanta seguridad que dice, y ahora voy a volverme a pegar. Eso es una contracción de voy a volverme a pegar. Cosas de chocolate. Pero lo interesante es cómo él mira al pasado y dice, no, ahora voy a volverme a pegar. Y se pegó. ¿De qué manera se pegó? No se ha despegado todavía. Uf. Segunda estrofa, dice, sube el telón, baja el telón. Se ven una pila jevita. Y yo metiéndole al maquinón. Esta estrofa me parece muy interesante porque el chocolate establece un juego con el público. Te pasa de un contexto de reparto, de barrio conflictivo, de voy a volverme a pegar, la otra vez me pegué, a sube el telón, baja el telón. Cuando baja el telón, entonces se ven una pila jevita con el telón bajado. No sé, a lo mejor fue antes, no sé qué me quiso decir. Y él, no sabemos en qué parte, pero él está metiéndole al maquinón. Yo supongo que es que tiene una máquina grande y está como arrancando, ¿no? Y las jevitas lo están viendo. Las jevitas sí. Y pues nada, de ahí pasa el estribillo que es, oye, que veo, dime qué ves, veo una pila de jevita, pegadita a la pared. Esa interacción con el público donde el chocolate pregunta, oye, que veo. El público le dice, dime qué ves, y él le responde. Es un juego muy interesante que él establece y que yo creo que pudo contribuir al éxito de esta canción porque establece un juego constante con la audiencia y eso a la audiencia le gusta. A la audiencia hay que decirle, oye, que hay que hablarle. Es así, el chocolate es un maestro, es un tanque. Mira, maestro tanque, van cogiendo la idea, maestro tanque, ya. El chocolate introdujo el popopopó, que es algo que se usó y se recontrausó en todas las canciones del reparto, eso lo dice el chocolate. Además, el guachineo trajo consigo el paso que yo creo que es el paso base del reparto. Yo no se lo voy a hacer porque yo no guachineo, yo no bailo, eso a mí no se me da bien, pero les voy a poner un videito por aquí. Y esa es otra de las particularidades del reparto, que tiene formas muy específicas y muy particulares y auténticas de bailar. Entonces existen otros muchísimos, pero que muchísimos representantes del reparto. Charlillo Jairo, que si Wampi, que si Malaca, que es una mujer, por ejemplo. Hay muchísimos, son una barbaridad. Yo creo que todos los días sale un repartero nuevo. Pero hay uno en específico y una canción en particular que la rompió. La rompió. Eso anduvo por España, por Europa, por donde quiera. A lo mejor has escuchado la canción sin darte cuenta, porque se viralizó de una manera. No te puedo explicar. Te la voy a leer para que cojas idea. Y vamos a analizarla, a ver por qué esta canción, mi hermana, porque esta canción se pegó. La canción se llama La Triple M y es de Maxwell. Yo le voy a decir Maxwell, ¿ok? Porque a mí no me sale decir Maxwell. Y dice así Maxwell. Mucho gusto, Maxwell. Maxwell lo primero que hace es presentarse. Oigan qué nivel de educación. Ubíquense. Para que después digan que no, que los reparteros, que no sé. Lo primero que hace es saludar. Eso no lo hago ni yo. Yo nunca saludo. Y dice la canción. Ahora se puso más rica. Con sus nalgonas y escas. Con ese pelo y esa bembita, tita. ¡Ay, diablo! ¡Qué rica!
A ver, tengo que hacer una acotación. Me están poniendo el ay del verbo sin H y el ay de grito con H. Pónganse de acuerdo. O me lo ponen mal siempre o me lo ponen bien. Porque aquí Magwell me lo puso aquí. Ay diablo con H. ¿Qué es eso? Ay diablo. Ay diablo. ¿Dónde hay diablo? ¿Dónde están vendiendo diablo? No. Pero después viene y me lo pone bien. Arréglame eso en Google, que eso habla mal del género que se está creando ahora. Ponte para eso no da trabajo. Pásame el link y yo te lo arreglo. Dale, ven, yo te voy a hacer el favor, tranquilo. Y continúa. Una blancona que detona con su pintona. Lindona, pelinegrona. Plasticona, una. Aquí tengo que aclararles varias cosas, ¿no? Pintona, ¿qué es pintona? La ropa. ¿Cómo se viste? La ropa, tremenda pinta, andas bien, o sea, estás bien vestido. Eso es pinta. Tato, son contracciones. Está toda lindona. Tato. Y entra el estribillo que dice, ahora te dicen la triple M. ¡Ay, diablo! ¡Qué rica! Ahora pusieron el ay bien, ¿viste? Eso era como tú en la prueba no estabas seguro cómo se escribía una palabra, entonces cogí y lo escribías en un lado de una manera y en el otro de otro, para que te dieran los puntos al menos por una, ¿no? Eso mismo. Ahora viene la explicación de las 3 M. Más dura, más buena, más level. Una cosa que impresiona. Como pudieron escuchar, Maxwell en su canción narra la historia de una mujer que se opera, que se mejora, que se hace la boca, que se hacen las nalgas, ¿vieron? Las tetas. Y quedó de lo más bien y Maxwell dice, wow, diablo, qué rica. Y dijo, tengo que hacerle una canción. Le hizo la canción y mira qué bueno que se la hizo porque esa canción triunfó. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la canción se pega. Ay, se pega. Tengo que decir que yo no soy una asidua consumidora de reparto, pero por una cuestión de gustos, yo escucho música chila, amor, alegría, paz. Eso es lo que escucho. Y el reparto es como, ¡guau! ¡Se mejora! Cálmate. Aunque hay otros repartos que son más chill, por ejemplo, One Piece hace como un reparto romántico. Y así hay otros, es real. Yo soy la típica que lleva 7 años con la misma música y no la cambia. Pero no tengo nada en contra del reparto, porque el reparto es la expresión de una parte muy importante de la sociedad cubana, una parte muy amplia. Lógicamente no es para todo el mundo, ni a todo el mundo le tiene que gustar, pero tampoco creo que haya que repudiarlo y el reparto. No, normal, es música como cualquier otra y además es música cubana, hecha en Cuba, creada en Cuba, que representa a Cuba. Si no te gusta, pues simplemente no la consumas. Y si te gusta, pues consúmela con discreción. No obligues a nadie tampoco a consumirla. Es que no debemos invadir los espacios personales de otras personas con ruido, porque eso también es contaminación. Existen miles de canciones de reparto que son dignas de análisis con letras que de verdad que yo no sé de verdad cómo se le ocurren esas ideas tan locas. Y si quieren que yo las siga analizando, pues díganmelo en los comentarios, yo lo hago porque yo aquí soy una manda. Si llegaste a esta altura del video es porque te gustó o al menos te interesó, así que suscríbete y déjame tu like. Mi pana es gratis. Compártele este video a tu amiga a la que no le gusta el reparto para que cambie de opinión o para que al menos lo comprenda un poquito más, para que critique con base al menos. Esto fue todo por hoy. Me fui.